esta mañana. Norma es economista egresada de la UNAM con estudios en el Institute of Social Studies de La Haya, Holanda. En el sector público ocupó, entre otros cargos, la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, la Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social y presidenta de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. En años recientes ha sido consultora de organismos internacionales y gobiernos en análisis del mercado laboral. Actualmente tiene el honor, y nos da mucho gusto, que preside el patronato universitario de la UNAM. Norma, por favor. Yo centré mi intervención, me habían dicho que hablaría entre el grupo del principio, entre algunos elementos del contexto que rodean a esta discusión sobre política social. Y preparé algunas notas en este sentido. Ante la persistencia de la pobreza y la desigualdad en el mundo, la pregunta pertinente es ¿por qué persiste? ¿Y por qué en muchos países se ha incrementado recientemente la pobreza, a pesar de tantos programas que se han implementado y de propósitos de los organismos internacionales? Esto nos lleva a cuestionar los supuestos que han estado en el fondo de las estrategias. Un breve recuento, quizás saltándome detalles de fineza. En los años 70 predominaba en el mundo la creencia de que el crecimiento económico per se llevaría a la reducción progresiva de la pobreza. Bajo este supuesto, los países en desarrollo casi no hablaban de política social como tal. Los programas eran más bien de carácter asistencial, muchos de ellos de naturaleza privada. Sin embargo, cuando se hizo evidente que el crecimiento no garantizaba la reducción significativa de la pobreza, porque hay que recordar que en aquella época nuestro país estaba creciendo a tasas de las actuales, y que viene en los 80 la época de ajustes generalizados, varias naciones empezaron a plantearse la necesidad de que el Estado implementara políticas sociales específicas, además de las políticas económicas. Bajo este supuesto, los países en desarrollo casi no hablaban de política social como tal. Los programas eran más bien de carácter asistencial, muchos de ellos de naturaleza privada. Sin embargo, cuando se hizo evidente que el crecimiento no garantizaba la reducción significativa de la pobreza, porque hay que recordar que en aquella época nuestro país estaba creciendo a tasas superiores a las actuales, y que viene en los 80 la época de ajustes generalizados, varias naciones empezaron a plantearse la necesidad de que el Estado implementara políticas sociales específicas, además de las políticas económicas. En los años 80 aparecen así, de manera creciente, las políticas sociales, pero con una clara separación respecto a las políticas económicas. Se concibieron como políticas de carácter residual, orientadas hacia los estratos más vulnerables para mitigar los efectos adversos de las políticas económicas o de las crisis. Este enfoque residual, aunado a la severidad de los ajustes, se tradujo para muchos países, entre ellos el nuestro, en una década perdida en materia de desarrollo social. A partir de los años 90 se ha dado un redescubrimiento de la dimensión social. Sin embargo, no existe claridad sobre cómo se deben articular las políticas económica y social. Deben seguir siendo separadas o no. ¿Cuál debe ser el papel del Estado? ¿Meramente regulador o proveedor de bienestar social?
qué papel deben desempeñar el mercado, las familias y la sociedad civil, qué papel deben desempeñar los valores de equidad y solidaridad. En general, los enfoques más recientes se han centrado en las políticas de protección social focalizada. Esta ha sido una tendencia promovida por los organismos internacionales. No obstante, los efectos de estas políticas hoy resultan controvertidos. Por una parte, representan para una población numerosa y altamente vulnerable, excluida de la seguridad social asociada al empleo formal, uno de los únicos medios de acceso a esquemas de protección social mínimos. Pero por otra parte, significa duplicación de programas, un deficiente de infraestructura, errores frecuentes de inclusión y exclusión, segmentación, calidad de servicios y vínculos muy débiles con la inserción laboral que permitan a los beneficiarios salir a mediano plazo de las condiciones de precariedad. Es decir, no se puede desechar por una parte, pero tampoco son los programas que van a sacar a la población. Una conclusión que se observa en las posiciones dominantes de las últimas décadas es que se olvidaron del tema de la desigualdad al orientarse exclusivamente a las formas más extremas de pobreza. Ante los cuestionamientos que han surgido sobre la pertinencia y efectividad de los enfoques, recientemente una agencia de las Naciones Unidas independiente dedicada a la investigación del desarrollo social, se dio a la tarea de investigar qué elementos comunes han tenido las políticas de los contados casos de países que en un corto tiempo han podido salir de la pobreza y abatir la desigualdad. Estos son algunos de los factores que se han encontrado. Primero, la reducción de la pobreza requiere crecimiento y cambio estructural que genere empleo de calidad. Aquí se ha dicho, el primer planteamiento contrasta de raíz con los esfuerzos contemporáneos dominantes de reducir la pobreza del mundo a través de políticas sociales aisladas, inconexas, a menudo disociadas del sistema de producción de las políticas macroeconómicas. Este primer mensaje enfatiza además dos aspectos medulares. Los países que han tenido un mejor desempeño en el abatimiento rápido de la pobreza no lo han hecho mediante programas asistenciales que privilegien el subsidio indefinido. La salida más efectiva ha sido el acceso de la población en pobreza a empleos de calidad. Es especialmente preocupante que el objetivo de programas como el de oportunidades de dar a los hijos de sus afiliados la posibilidad de salir de la pobreza mediante el apoyo a su alimentación, salud y educación no se esté cumpliendo al no lograr la inserción prevista de los jóvenes de las familias pobres al empleo de calidad. Una política social, la segunda lección, una política social de amplia cobertura es esencial para el abatimiento de la pobreza. Este planteamiento rompe con la receta de reducir la política frente a la pobreza a programas focalizados hacia grupos más pobres. Esto puede ser una parte, pero no es todo. Como señala el estudio de la UNRIS, cuando la pobreza y la desigualdad están ampliamente extendidos, la focalización tiene pocas probabilidades de lograr efectos significativos en la reducción de la pobreza, además de que dificulta el apoyo a los grupos de ingresos medios que se requieren para costear servicios de buena calidad y puede condenar a los pobres a servicios inadecuados. Un marco de política social efectiva para una reducción rápida y sostenida de la pobreza
debe estar fundamentada en derechos universales, como aquí ya se ha dicho, que cubran a la población de los riesgos asociados a la enfermedad, al embarazo, a los males crónicos, incapacidad en edad avanzada, así como a la pérdida de ingresos por el desempleo. Este planteamiento se sustenta en la evidencia encontrada de que tanto en los países ricos como en los países pobres, las reducciones en los niveles de pobreza han sido más significativas cuando se tienen políticas sociales orientadas con una cobertura universal. Asimismo, se cuestiona el mito de que los países pobres no pueden aspirar a una cobertura universal. La protección universal no solo es más efectiva, sino que puede ser viable y costeable, aún en países de bajo nivel de ingresos. Muchos de los programas fragmentarios, a menudo duplicados en materia de salud, infraestructura y atención a grupos pobres, resultan más costosos que un esquema bien estructurado de cobertura universal. Tercer punto, la desigualdad extrema es un obstáculo fundamental para la reducción de la pobreza. Este planteamiento resulta especialmente pertinente en una época en que las posiciones dominantes se habían olvidado del tema. La existencia de la desigualdad no es únicamente un problema ético, sino un impedimento real al desarrollo y al abatimiento de la pobreza. Como señala el estudio, en contextos de alta desigualdad, el crecimiento a menudo se concentra en sectores que benefician a la élite. Los pobres a menudo se ven excluidos de las oportunidades de mercado o carecen de los recursos para beneficiarse del crecimiento. Abatir la desigualdad implica, por una parte, cerrar las brechas que se están ampliando. La distancia que nos separa respecto a otros países, tanto emergentes como desarrollados, se ha ampliado. Internamente, no solo es preciso atender a los grupos en pobreza extrema, sino evitar que el crecimiento sea solo aprovechado por las élites y que la clase media se reduzca como ha venido aconteciendo. La reducción, cuarto, la reducción de la pobreza requiere de capacidad efectiva del Estado. Es necesario reconstruir la capacidad para que el Estado en materia de promoción social y desarrollo económico y redistribución. En nuestro país es preciso construir consensos, fortalecer la capacidad institucional para emprender un nuevo curso de desarrollo. Se requiere de una reforma esencial, como es la reforma fiscal, mencionaba aquí Leonardo, no como una decisión aislada, sino como un eje articulador de otras reformas esenciales, entre ellas las de la universalización de la producción. Y quinto, la pobreza se reduce cuando las políticas económicas, sociales, las instituciones y los acuerdos actúan en apoyo. Gracias.